Hoy quiero compartirte algo muy importante para poder reinar en vida. Hoy quiero hablarte acerca de un diseño que la iglesia desconoce, y es el matrimonio. Imagínate que una esposa sin identidad, sin entender su posición, sin conocer sus derechos, no es una esposa. Eso es una querida. Eso es una dama de compañía. Eso es otra cosa. Pero no una esposa. Y hoy vamos a hablar de esto porque una esposa que conoce identidad no anda mendigando cosas que sabe que ya tiene. Señor, dame. Señor, ven. Señor, si yo pudiera. Imagínate tú que mi hermana Marta le dijera a Juan: ay, Juan, el cheque. Cuando el direct deposit entra directamente para que ella pueda hacer uso de esos recursos para emplearlo en lo que haga falta. Entonces, como la iglesia no ha tenido identidad de esposa, eso ha trascendido a lo que es el matrimonio natural. Como no se ha entendido el diseño del matrimonio, que es Cristo y la iglesia, ¿qué cosa vamos a proyectar en este mundo de la realidad si nosotros ni siquiera entendemos cuál es el diseño? Tanto es así que esa esposa que no se ha estado manifestando como esposa porque no ha tenido identidad, ha estado adulterando por mucho tiempo, por ignorancia, por ni siquiera saberlo. Muchos pastores hablan acerca del adulterio. ¿Pero qué es el adulterio? Porque cuando tú quieres conocer algo, tú tienes que ir a la raíz, al meollo, como dicen por ahí, del asunto. Tú no puedes buscar en la parte superficial, tú tienes que ir a la raíz del asunto para descubrir de dónde está surgiendo el problema. Entonces, nosotros creemos, porque todavía pensamos naturalmente, que adulterio es que el hombre se vaya a acostar con otra mujer o la mujer se vaya a acostar con otro hombre. Eso es solamente la consecuencia de no estar pensando con la mente de Cristo, de estar concibiendo las cosas mal aquí. Lo que se concibe mal aquí no se puede manifestar bien aquí, porque aquí es la expresión de lo que está aquí. Por eso que la transformación tiene que ser en la mente. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es cuando tú crees, aún siendo ministro de Dios, que tú puedes tener una relación con tu esposa y otra relación con Cristo. Si tú eres la iglesia, si tú eres la esposa de Cristo, tú solamente puedes tener un matrimonio. Si tú tienes dos tipos de matrimonio, tú estás adulterando. Adulterio es cuando tú, como ministro, eres de una forma en el ministerio, tienes una apariencia, aún siendo fiel en el ministerio, pero sin embargo, con tu esposa eres de manera diferente. Estás teniendo dos relaciones, una con Cristo y otra con tu esposa, cuando el diseño es que lo que es en Cristo y la iglesia sea manifestado en el tiempo, en la relación que la mujer te dio, que Dios te dio con tu mujer antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, es un diseño. Si tú no comprendes lo que Cristo es o debería ser para la iglesia y lo que la iglesia es para Cristo, tú nunca vas a poder tener un matrimonio en victoria. Eso tiene que revelarse el diseño. Eso no es de consejos matrimoniales ni nada de eso. Todas esas cosas son carnales, señores. Eso no funciona así. Venga, consejería. No, desde la carne no podemos ministrar. La victoria de todo lo que nosotros vamos a realizar en esta expresión de vida
tiene que venir de un diseño, y ese diseño es Cristo resucitado en nosotros. Toca al que está a tu lado y dile: se tiene que revelar el diseño. Amen. Imagínense que los ministros que supuestamente Dios ha levantado para ministrar a la esposa dicen que la esposa puede ser pecadora. Eso es algo muy fuerte. Yo tengo mucho temor de Dios en relación a eso. ¿Tú te imaginas que si la iglesia es la esposa de Cristo, tú vas a decir que la esposa de Cristo es una pecadora? El problema es que se está ministrando una realidad que está en la mente carnal, pero no la verdad de Dios. La Biblia dice, y es lo que nosotros tenemos que creer: si no se cree, primero, si no se concibe, como explicamos ayer, si no se habla, no se va a poder manifestar nunca. Zacarías capítulo 3, verso 9. Quiero que lea atentamente conmigo. Si alguien me lo lee, mejor todavía. Zacarías capítulo 3, verso 9. Ponga mucha atención. For behold, the stone that I have laid before Joshua, upon the stone shall be 7 eyes. Behold, I will engrave the graving therefore thereof, saith the Lord of hosts, and I will remove the iniquity of that land in one day. Hablando de Cristo, el profeta Zacarías dice, porque él fue la piedra que puso delante de Josué. ¿Cuántos lo saben? Dice que a través de esa manifestación, dice que él quitaría el pecado del mundo en un solo día. Entonces después, en el transcurso del tiempo, Dios levanta a un profeta llamado Juan. Y cuando Juan lo ve, Juan capítulo 1, verso 29, vaya conmigo, es importante que esto se entienda. Porque lo que tenemos que preguntar no es si esto que dice la Biblia, ¿cuántos le creen? ¿Cuántos le creen a la Biblia? ¿Cuántos le creen a la verdad presente? ¿Cuántos le creen a lo que está escrito acerca del unigénito Hijo de Dios que sería revelado para darnos vida y vida en abundancia? Todos le creemos, ¿no? Dice la profecía de Zacarías que Dios, mediante esa manifestación, quitaría el pecado de la tierra en un solo día, para que su amada, su iglesia, no fuera pecadora. Porque Él no puede estar con una mujer pecadora. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores necesita una mujer íntegra para que le sirva en la tierra. Tú sabías que la iglesia eran o son y serán. Que ni siquiera me gusta decir eran y serán, porque nosotros vivimos un presente eterno. Tú sabes que la iglesia son los 5 sentidos de Dios en la tierra. Porque dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, que la mente de Cristo conecta con el mundo de la realidad a través de ti. Tú eres sus 5 sentidos en esta expresión de vida. Entonces Él no podía tener una esposa que fuera una pecadora. Por eso es que lo primero que Él hace es quitar el pecado de la esposa. Pero hay muchos ministros negligentes, malos obreros, obreros fraudulentos, que dicen que la esposa de Cristo es pecadora. Pero nosotros hoy vamos a establecer aquí, en lugar de Texas, que todo eso es una mentira, porque la
sin mancha. Entonces, cuando Juan, en Juan capítulo 1, verso 29, sígame, lo ve, al que quitaría el pecado del mundo, dice de él: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Que qué? La pregunta que tienes que hacerte es: ¿lo quitó o no lo quitó? Porque si la Biblia dice que su sacrificio fue perfecto, hecho una vez y para siempre, es porque eso se cumplió. Iglesia, tú eres la santa de Jesucristo. No permitas que nadie hable mentiras en relación a ti. Tú eres la esposa perfecta. Pero lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es el pecado? Porque tenemos un concepto de pecado totalmente errado de lo que significa. Pecado no es que tú te vas a ir a acostar con otra mujer, o que tú te robaste un zapato, o que tú hiciste todas esas cosas que la gente, por ignorancia, porque en Cristo son perfectos, acostumbran a hacer. Eso no es pecado, eso es una obra de la carne, eso es el resultado del pecado. Pero la pregunta es: ¿qué es el pecado? El pecado, la palabra pecado, viene de una palabra que significa errar al blanco. Errar al blanco es cuando tú estás imposibilitado de poder pensar con la mente espiritual que Dios por gracia te ha dado en la persona de Jesucristo. Cuando tú no estás pensando con la mente de Cristo, cuando la ley del espíritu de vida no ha sido activada en ti, tú vas a ser un pecador, porque estás obrando en una naturaleza en la que tú estás ilegal. Pero dice la Biblia que Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Si tú estás cometiendo obras de la carne, si tú estás en pecado, tú estás viviendo tu propia mentira. En la verdad de Dios, Dios no te ve como un pecador. Tú estás en un lugar donde Dios ya no está observando ninguna de las cosas que tú haces. Dios solamente te está diciendo hoy, a través de Cristo, la palabra que a vida eterna permanece: da el paso, trasládate. Hay un reino, hay un Edén, hay un huerto preparado para ti, en el cual tú puedes reinar en vida. Ahora la gente me pregunta: ¿y entonces cómo Cristo quitó el pecado del mundo? Te trasladó de una plataforma a otra. Romanos capítulo 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, la plataforma donde tú no perteneces, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es pecado? Pecado es estar en el lugar donde tú no perteneces. Decir nada más. Entonces quiero indagar en relación a la esposa, al matrimonio, para que nosotros ese diseño lo podamos recibir y podamos proyectarlo en este mundo de la realidad, donde hemos sido posicionados para reinar en vida. Eso es muy importante. Tú no viniste aquí a otra cosa. Después que Él dijo, consumado es, a lo que tú viniste es a manifestar esa perfección, a reinar en vida.
El pensamiento que nos identifica allá en nuestro ministerio, Reinando en Vida, es Romanos capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice? Si por la transgresión de uno, Adán, la gente piensa que Adán es un hombre. Tú no puedes pensar que en el viejo pacto las cosas son lo que la historia dice. Todas las cosas son una representación. Adán no fue un hombre. Tienes que salirte de eso. Adán es una naturaleza, porque dice la Biblia que en Adán todos mueren. Adán es una naturaleza que Dios puso a dormir, y la Biblia jamás dice que se despertó. Toca que está a tu lado y le despierta. Por eso dice Pablo: no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el conocimiento de gloria, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso es muy fuerte. Cuando yo comprendí que Dios quería alabarme, ay mi madre, ¿qué más le cae eso a los religiosos? Alaba a Dios, hermano. Claro, pero es que yo le alabo a Él y Él me alaba a mí, porque ya no, Él no es uno y yo soy otro, sino que los dos somos uno en la persona de Jesucristo. Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. El apóstol Pablo decía: hermanos, no hay jactancia, porque cuando tú recibes la revelación del Espíritu, el orgullo, que es parte de la carne, termina. Lo que tú haces, la gente cree que yo hago cosas por orgullo. Hay veces que caigo mal porque digo la verdad de Dios. Me he hecho enemigo por decirles la verdad, pero Dios conoce mi corazón y sabe que no hay jactancia. Sencillamente estoy glorificando su obra perfecta en mí. La otra pregunta que tenemos que hacernos es esa: ¿lo cumplió o no lo cumplió? Diga conmigo: lo cumplió. Hebreos 6 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Cuánto entendieron ayer la palabra de la fe en Dios? Y lo que sigue mencionando es la doctrina de bautismo. Señores, yo les voy a decir una cosa. Pablo no está diciendo que tenemos que dejar atrás la doctrina de Cristo, sino el rudimento en esa doctrina. Si a estas alturas del partido tú crees que porque un cura o un ministro te moje la cabeza o te meta en un charco de agua, eso te va a cambiar la mente, tú estás destituido completamente del conocimiento de gracia. Entonces me dicen algunos pastores: pero si Jesucristo mismo se bautizó. No me digas. Entonces yo le pregunto: ven acá, dime una cosa, ¿con quién se bautizó Jesús? No, con Juan el Bautista. Ok, muy bien. ¿De qué se trataba el bautismo de Juan? El bautismo de Juan tenía que ver con arrepentimiento de pecado. Y ahí cuando yo le digo, ellos se quedan así: ¿y de qué pecado tenía que arrepentirse Jesús? Si dice la Biblia que él no tuvo pecado, ¿cuántos lo creen? Su obra fue perfecta. Entonces ellos se quedan así y dicen: no, porque otra cosa, no sé qué. No, vamos a entender. El problema es que cuando él viene caminando y Juan le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús dice: wow, Juan, lo entendiste, es necesario que tú me bautices.
Pero, ¿de qué se trataba eso que ocurrió en el Jordán? Cuando Juan le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan entendía que él quitaría el pecado del mundo, ¿se entiende?, a través de un sacerdocio que te saca de una plataforma carnal y te posiciona en una plataforma espiritual. Diga conmigo: el reino. El reino. Entonces, Juan el Bautista fue el último de los sacerdotes según el orden de Aarón. Diga conmigo: el último. El último. Cuando Jesús le dice: es necesario que tú me bautices, lo que ocurrió en el Jordán fue un cambio de sacerdocio. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: Juan, es necesario que tú me entregues esos pecados que temporalmente tú estás quitando, porque yo en un solo día los voy a quitar todo. En un solo día voy a desaparecer los pecados, porque les voy a dar una nueva naturaleza. Dámelo, Juan. Es necesario que tú ese sacerdocio tiene que terminar, porque ese sacerdocio los hace esclavos. Tienen que estar dando para poder ser limpios. Pero yo, con una ofrenda, con una sola ofrenda, voy a ser limpio para siempre a los santificados. Ven, Juan, hagamos un cambio aquí. Dame todos esos pecados del mundo, que yo los voy a llevar conmigo y los voy a clavar, para que nunca más, cuando ellos conecten con esta verdad, piensen que son pecadores, o admitan que alguien les diga que son pecadores, porque ellos son mi iglesia, ellos son mi amada. Nadie le puede faltar el respeto a tu amada. Cuando tú entiendes que tú tienes que ver a tu esposa en lo natural, como Cristo observa a la iglesia, hasta ese día tú vas a creer que tu esposa tiene defectos. El problema es que tú crees que ella tiene defectos. Pero Dios, a través del diseño eterno, te dice: no lo tiene, aunque aparentemente los tenga. El problema es que cuando tú dejas de ver los defectos, esos defectos dejan de existir. Primero Corintios capítulo 1 verso 17. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en relación a ese bautismo en agua que para nada aprovecha. Primero Corintios 1, 17. Primero Corintios 1, 17. Pues no. Alto y claro. Pues no. Pues. Tranquilo, yo sigo. Es que quiero reposar un poquito la voz, por eso, por favor. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué pasa aquí? El apóstol Pablo entendió, más allá del rudimento, que nosotros, según Hebreos 6, debemos dejar atrás, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y comienza a mencionar lo que tenemos que dejar atrás: la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite.
Lo segundo que menciona, ayer vimos la fe en Dios, ¿sí o no? Es importante que si está aquí y no vio el mensaje de ayer, vamos a tenerlo en video, vamos a ver cómo se lo podemos hacer llegar, porque es importante para poder comprender esto que estamos hablando hoy. Lo segundo que menciona dice que la doctrina del bautismo. Pablo entendió de que el único bautismo que limpia la mente de mala conciencia, que transforma, es el bautismo que es por la palabra. Cuando Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio bautizando en el nombre, no está hablando de agua, señores. Por ahí no menciona el agua en ningún lado. Eso no existe. Mira, hay que meterlo en el agua. No, a predicar el evangelio. ¿Por qué se dice a predicar el evangelio bautizándolo? ¿Tú piensas que lo tienes que meter en el agua? Si está hablando de predicar, porque lo que te hace limpio es la palabra. Lo que te hace limpio es la palabra viva que descendió del cielo para darnos vida. Vamos a verlo escrituralmente. Juan capítulo 15, verso 3. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ese es el bautismo que corresponde a este pacto. Porque tú no andas conforme al diseño de Dios, libre, bendecido, creyendo todo lo que Dios ha dicho, porque todavía hay una mala conciencia. Imagínate que el apóstol Pablo dice en Efesios que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿cómo yo sé si yo tengo un matrimonio que va a caminar en victoria? Si hay un acuerdo de paz. Si hay un acuerdo de paz, hay unidad. Y si hay unidad, vamos a lograr grandes cosas, porque es un diseño. Y después continúa diciendo, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Pero nosotros creemos que tenemos son dos bautismos. Lo metemos en agua y después el otro, el menos importante, el de la palabra, el del espíritu. Ese es secundario. Pero Pablo, que entendió que ese bautismo en agua era un rudimento, eso fue una sombra que anunciaba la gloria de los bienes venideros. Fíjate, si eso era un problema estaban allá bautizándolo. Y Pablo, es una deshonra del pacto, hermano. Tú estás diciendo que cualquier agua por ahí, cualquier piscina es más poderosa que lo que hace la palabra en nuestra mente. El problema es que la gente, los pastores creen que yo hablo estas cosas porque yo no quiero que ellos tengan su show. No es por eso, es porque eso deshonra el pacto. Tú estás diciendo que tienes que añadirle algo más a la palabra que liberta, y eso no es así. Porque la palabra es todo. Porque su gracia es más que suficiente. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Cristo no es un judío con barba que vivió hace 2000 años. Eso fue un velo que se llamó Jesús. Cuando Cristo resucita, aunque las películas nos han engañado, Él nunca lo volvió a hacer con ese cuerpo. Cuando Marta lo ve, dice, un jardinero. Cuando los que iban camino a Emaús lo ven, dicen, un extranjero. Cuando interactúa con Tomás, tuvo que decirle, mira mi llaga. Entonces Él no resucita con el mismo cuerpo, y eso tuvo un propósito. Por eso el apóstol Pablo dijo, así que de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y Romanos capítulo 7 dice que ahora somos de otro, del que resucitó de los muertos.
el que vive en tu espíritu. Mientras tú tengas una conciencia de Jesús de Nazaret y no una conciencia de Cristo resucitado, tú vas a seguir siendo un pecador, porque no vas a poder utilizar esa mente que está disponible dentro de ti. Yo sé que es muy fuerte. El apóstol Pablo dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo importante es si tú a partir de este día abrazas esta verdad que te estoy compartiendo y tú comienzas a creer que tú tienes la mente de Cristo, porque sí la tienes. Tenías un tesoro, tienes un tesoro dentro de ti que hasta ahora no habías usado, porque tal vez lo hemos dicho, pero no hemos hecho uso de ese poder. Estábamos el otro día en el parque, íbamos a tener una celebración, teníamos un barbecue, teníamos todo rentado, todo listo. ¿Y qué les parece? Que se oscureció, el cielo se cerró. Vino el encargado y dijo: va a llover hasta las 4 de la tarde. No, primero me angustié, porque el viejo Adán se quiere levantar. Pero le dije: tranquilo niño, tú estás crucificado. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por este día que tú has preparado. El cielo, eso fue una cosa impresionante, se abrió, el día más lindo. Pero fíjate cómo fueron las cosas cuando tú te manifiestas en la dimensión del Cristo resucitado, que eso sirvió para desplazarnos de ese lugar que teníamos a un lugar que era el más caro de todo el Parque Amelia. Estábamos en un lugar que costaba, ¿cuánto, mi amor? 450, 500 dólares ahí un rato. Dios nos desplazó hacia ahí por un precio de 150 dólares y aclaró el día para que pudiéramos disfrutar, porque nosotros estamos en el día que es Cristo. No existe día malo. Eso es lo que tus sentidos naturales te hacen creer. Pero lo que la revelación del Espíritu dice en la Escritura es que estamos en el día que es Cristo. Cuando tú estás en el día que es Cristo, tú no puedes creerle más a tus sentidos naturales que a la palabra de Dios. Ese es un problema que Marta tenía. Señor, apesta ya, porque tiene 4 días. Mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El problema es que Marta le creía más a su nariz que a la palabra revelada del Evangelio. Cuando tú, estando en el diseño de ser los sentidos de Dios en la tierra, le crees más a tus sentidos naturales que conectan con el mundo de la realidad y están conectados a tu mente terrenal. Ese es el problema. Ahí está el engaño. Que tú creas la mentira que tus sentidos naturales, que están conectados a tu mente terrenal, te están diciendo. Cuando a ti se te revela eso, ya tú no vives por vista, sino por fe. Crucificar a Adán, tener crucificado el viejo Adán, tiene que ver explícitamente con eso. Es no creerle nada de lo que no te conviene a tus sentidos naturales y creerle plenamente a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo uso mis sentidos naturales? Bueno, pues para disfrutar, porque si Dios te lo dio es para algo. Tú tienes que deleitarte en su creación, pero en cuanto a gobierno y administración se refiere, esos sentidos que están a tu servicio, a tu disposición, no pueden gobernar tu vida. Una de las cosas más importantes que la iglesia, como esposa de Cristo, entiende es que ella en el Espíritu es los sentidos de Dios en esta tierra.
Y no son sus sentidos lo que le hablan, sino el único sentido espiritual que habita en ella, el sexto sentido. El sexto sentido no es algo que tiene una mujer natural. El sexto sentido es Cristo en tu espíritu, la esperanza de gloria. Vamos a ver un detalle importante que quiero dilucidar con ustedes en este día. Porque cuando entendemos que el matrimonio no es algo carnal, sino que es un diseño espiritual predestinado por Dios, dejamos de mirar aún a nuestras esposas o a nuestros esposos naturalmente. Cuando tú entiendes que esa persona que está a tu lado, esa persona con la que tú concibes un avance, esa persona con la que tú puedes desarrollar planes de Dios, esa persona que avanza contigo como ayuda idónea en el propósito eterno, esa persona juntamente con la que Dios te ha dado la oportunidad de conectar con asuntos espirituales, no fue una casualidad, no fue algo que por casualidad tú conectaste aquí en la tierra, sino que esa esposa, ese esposo te fue dado por Dios en la eternidad. Entonces tú comienzas a dejar a un lado todas aquellas cosas que han sido un conflicto para ti, para comenzar a ver las cosas que verdaderamente son importantes. Y son todas aquellas cosas referentes al Espíritu. Yo quiero leer con ustedes algo y quiero que Dios me dé la oportunidad. Damos gracias de antemano por poder comprender esto que durante mucho tiempo se ha hablado, pero que no hemos podido entender. Y es importante porque es un punto de ruptura en relación al Evangelio, de donde nosotros partimos para poder entender otras cosas que son necesarias que nosotros recibamos. Mateo capítulo 22, verso 23. ¿Estamos ahí? Dice así: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Pero es interesante porque la Biblia dice que en el reino ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora yo pregunto, ¿cómo son los ángeles de Dios en el cielo? Son uno en un propósito. Lo primero que debemos preguntarnos aquí es: ¿por qué ella tuvo que casarse con 7? Esa es la pregunta que tienes que hacerte en relación a esto. ¿Por qué ella tuvo que tener 7 maridos? Porque no podía estar sola. Porque necesitaba compañía. Porque le urgía un complaciente sexual permanente.
¿Verdad que no? La Biblia lo dice claramente. Porque con ninguno había podido tener descendencia. Ella tiene que tener otros maridos porque con ninguno había podido tener descendencia. Si ella hubiera tenido descendencia con el primero, no se hubiera vuelto a casar. ¿Están conmigo? La descendencia es el hijo. Ahora bien, el matrimonio perfecto, según el diseño de Dios, es Cristo y la iglesia. Pregunto, ¿a quién fue que Dios nos dio para poder reinar en vida en el matrimonio? Al hijo. Lo que la mujer le faltaba. Por eso tuvo que casarse 7 veces. No me suelte, por favor. Vamos a seguir avanzando. Cuando el matrimonio camina sin el hijo, sin Jesucristo, terminará muriendo, terminará dividido. Y lo que termina dividido nunca estuvo edificado en Dios, porque lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Fíjense la pregunta del verso 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Como ellos aún pensaban solamente con su mente natural, como aún eran carnales, ellos pensaban que la resurrección tenía que ver con eternizar este traje terrenal con la figura que tiene. Pero la resurrección no es eso. Porque si tú eres un espíritu salido del Padre para manifestar un propósito, y lo que impide el propósito es precisamente ese cuerpo natural con esa mente terrenal que te hizo olvidar quién tú eras, pues entonces tu resurrección es cuando tú te liberas de esa mente natural que durante los años que tú tengas te ha hecho creer a través de tus experiencias que tú eres eso. Cuando tú dejas esa mentalidad, conectas con el conocimiento que a vida eterna permanece, comienza tu espíritu a liberarse dentro de ese cuerpo en semejanza de carne de pecado y comienza a pensar sin pecado con la mente espiritual. Se ve como la esposa de Cristo, limpia, sin mancha, disponible para a través del Espíritu Santo ser guiada y ser los sentidos de Dios en la tierra. Ese día tú resucitas de los muertos. Dice la Biblia, porque en el reino, pero en el reino no es algo. El reino es alguien que está en tu espíritu. O sea, cuando tú estás en el reino, en Cristo, no te puedes casar. Ya estás casado. Porque ya estás casado. Aún si naturalmente esa persona que Dios tiene para ti no se ha manifestado, tampoco te das en casamiento. Porque el casamiento no ocurre aquí. El casamiento no es una fiestecita que tú hiciste. El casamiento es un diseño que Dios preparó en la eternidad para que tú pudieras reinar con esa persona. Diga conmigo, un diseño. Cuando tú estás en el reino ni te puedes casar ni te das en casamiento. Dice, porque son como los ángeles de Dios en el cielo, unidos en un propósito eterno. Mira, no importa si esa persona, y ahora le estoy hablando a los solteros que están casados. A ver si se entiende eso. Porque lo que hace falta es que lo que Dios te dio en la eternidad se manifieste en el tiempo. Le hablo ahora a los solteros que están casados. Esa persona que Dios tiene para ti, que en el tiempo que tú estés preparado para recibirla se manifieste, tú vas a saber que eso es mucho más que una casualidad en tu vida. Pero es importante que tú tengas la mente de Cristo para poder cuidarla, conservarla y amarla como lo que ella es en el diseño de Dios, la amada del Señor. Vamos a ver.
¿Qué continúa diciendo aquí? Verso 22. No, capítulo 22, verso 29, ahí mismo donde estamos leyendo. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Y dice: el verso 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, verso 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es que tu espíritu nunca murió. Tu espíritu quedó desconectado del Padre a causa de esa participación. Pero dice el Señor a través de Isaías: por un breve momento te abandoné, Isaías capítulo 54, pero te recogeré con grande misericordia. A causa del propósito eterno, Dios tuvo que enviar tu espíritu. Tu espíritu quedó destituido del conocimiento de gloria, perdiste la memoria. Pero Dios predestinó a Cristo para que a través de esa vida que fue incorporada en tu espíritu, porque tú has nacido después de la cruz, tú pudieras recobrar ese conocimiento y establecer su reino en esta dimensión, dentro de ese traje terrenal que te mató. Por eso Hebreos capítulo 2 verso 14 dice: vamos a leerlo. Vamos a entender algo bien interesante ahora aquí. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es que tú tienes que entender en ese contexto quién es el diablo, porque diablo es una palabra que en hebreo es adversario. El mayor adversario que tú tienes es ese cuerpo terrenal con esa mente carnal. Mañana nos vamos a meter en lo que son los misterios profundos de Dios. Vamos a hablar de muerte y resurrección, pero vamos a ir a la raíz del asunto. Vamos a entender cosas que Dios ha predestinado que para este tiempo nosotros entendamos. La Biblia dice: porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero la pregunta que tenemos que hacer no es cuándo nosotros estamos amando verdaderamente a Dios. Cuando pegamos gritos, cuando nos arrodillamos a echar moco, cuando ayunamos. No, dice la Biblia: porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Únicamente tú estás amando a Dios cuando a ti te son reveladas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Esa es la señal. Hasta que tú no conozcas los misterios de Dios, hasta que no te sean revelados los misterios de Dios, tú no puedes amar a Dios. Tú no has amado a Dios hasta entonces.
Por más moco que tú hayas echado y lágrimas y de todo. Todo eso lo has hecho en la carne. Hasta que tú no entiendes en el Espíritu quién es el Padre, el misterio de Cristo y el Padre, en quien están ocultos todos los misterios. Tú no vas a conocer el amor del Padre, porque tú no vas a saber ni quién tú eres. El Evangelio son buenas noticias. Si hay una sola cosa que sea una mala noticia, eso no es Evangelio. Cuando usted esté escuchando a un predicador y le dé una mala noticia, una sola, párase y váyase. Porque el Evangelio son buenas noticias. Entonces, el Evangelio no es algo. El Evangelio es alguien. Porque todo en la Biblia se trata de alguien. Entonces tú no puedes preguntar, ¿qué es el Evangelio? Esa pregunta está mal hecha. ¿Quién es el Evangelio? Porque Cristo es la buena noticia. Cristo es la buena noticia para su amada. Cristo es la buena noticia para su esposa. ¿Quiere que le diga por qué los matrimonios fracasan? Porque no están fundamentados en este conocimiento. Lo que estamos haciendo hoy es dilucidando por el Espíritu el diseño del matrimonio. En el fundamento del uno. Quiero decir una cosa, yo no vine a hablarles a ustedes de mi experiencia personal en mi matrimonio. Esto es una revelación. Esto no se trata de la vida que yo he tenido, aunque después que nacimos de nuevo, hemos tenido una nueva vida en Cristo. Si usted me pregunta el día de hoy, ¿cuántos años yo llevo con mi esposa de casado? Yo le digo que toda la vida. Yo tengo más tiempo, a no ser que esté en la misma posición que yo tengo con mi esposa toda una vida de casado. Hay quien tiene 30, 40, 20, 15 años. Yo tengo toda una vida, porque desde que yo nací de nuevo, estoy con ella. El diseño del Padre a través de la mente de Cristo en tu matrimonio es que tú nazcas de nuevo y tú comprendas que tu matrimonio tiene que tener toda una vida juntos. Vamos a entrar ahora a analizar algo que por lo menos a mí la religión me lo distorsionó totalmente. Porque en la religión los ministros quieren someter a la mujer, pero eso no funciona así. Más importante que el sometimiento es la comprensión. No hay nada más lindo que una persona haga lo que tiene que hacer porque lo entienda, no porque nadie lo obligue. Cuando viene el entendimiento y usted hace las cosas con entendimiento, usted hace las cosas con gozo y eso va a producir fruto. Amen. Efesios capítulo 5, verso 21. Para que ninguna mujer se deje machacar. ¿Se entiende lo que es machacar? Se deje meter el pie y comprenda cómo deben ser las cosas en el diseño perfecto de Dios en relación al matrimonio. Leemos todo. Por mucho tiempo te dijeron que la mujer se tenía que someter al marido, ¿verdad? Mira cómo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. A este verso casi no se le presta atención y cuando se lee se le pasa por arriba, así como quien no quiere tomarlo en cuenta.
Y entonces el 22 sí se lee más alto, así como una voz gruesa así. Las casadas estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Ese sí. Himno a la tierra. Eso está excelente. Pero antes hay un verso 21 que te está diciendo que tiene que haber un sometimiento de ambas partes a la vida del Espíritu. Porque si no, jamás van a poder estar de acuerdo. La mujer se somete cuando hay un acuerdo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La primera vez que fuimos a comprar muebles, yo todavía tenía el Adán bastante recostado y era predicador, evangelista a la nación, y Adán me tenía cogido por el pie. Fuimos a comprar los muebles y estábamos mirando, vamos a comprar esto. Y me dijo, papi, pero si eso no, estos son los que yo quiero. Y entonces ahí prácticamente ya no quería. Bueno, al final se hizo lo que yo dije. Y los muebles los terminamos después cambiando porque el diseño que tenía se llenaban de churros. Bueno, eso no resultó. Porque cuando tú haces las cosas de Adán, todo es inservible. Para nada aprovechan. Y entonces pasó el tiempo. Este conocimiento comenzó a transformar mi vida y hace poco fuimos a comprar muebles. Mi esposa me dijo, papi, ¿cuál compramos? Lo que tú quieras, mi amor. Escoge tú. Y aunque no se lo dije en ese momento, dentro de mí pensé y dije, lo más importante para mí es que tú estés sentada ahí. Independientemente de lo que tú escojas, lo más importante no es el mueble, lo más importante es quién está sentada en el mueble. Por mucho tiempo la religión ha querido absorber a la amada de Jesucristo, sacándole cuando aún no pueden dar, porque se ha hecho más importante el mueble, el local, que la vida misma de la amada. Pero cuando tú comprendes cuál es el diseño de Dios, que es más importante la esposa que donde la esposa se siente, entonces tú comienzas a honrar el pacto del Espíritu. Seguimos leyendo. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Lo que está diciendo es que toda mujer tiene que tener un modelo, oído, en Cristo. Dice, como al Señor. Si ese marido no es como el Señor, entonces no tiene que sujetarse. Voy a leer de nuevo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Su propio marido tiene que ser conforme a ese modelo. Si su marido la maltrata, le pega, no la honra, usted no tiene que someterse a él, porque el Señor cuida, ama y honra a su iglesia. Si su marido no la valora y la menosprecia, si su marido no la atiende y le dedica tiempo, usted no puede someterse a él, porque él no está haciendo como el Señor es con la iglesia. Dice, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. ¿Y él es qué? ¿Y él es qué? Si el consejo apostólico aquí es que yo debo ser para mi esposa lo que Cristo es para la iglesia, yo debo comprender que lo primero que debo ser para ella es su Salvador.
Porque ese es el diseño. Levante la mano los hombres y diga: yo soy el salvador de mi esposa. Yo soy el salvador de mi esposa. Pero ¿qué es un salvador? Un salvador es alguien que está dispuesto a dejarlo todo, a pasarlo todo, a perdonarlo todo, a darlo todo, aún su vida, por esa mujer. Y el punto no es si ella lo merece o no, porque Dios no fue a la cruz porque nosotros lo merecíamos, sino porque ser un salvador es su naturaleza. El problema es que, no, yo quiero ayudarla. No, pero es que ella es así. ¿Tú te imaginas si en el diseño eterno Dios hubiera dicho: bueno, pero yo quisiera salvar a la iglesia, la cual son todos ustedes, pero no, porque este es un cabezón. No, y este que es un... No se trata si ella lo merece o no. Tú eres su salvador y punto. Mira, te voy a compartir algo. Mi hobby favorito es salir de compra con mi esposa y los niños. Mire, si usted ha salido 3 veces de compra con su esposa y los niños y usted todavía está dispuesto a seguir yendo, en usted se cumple esa palabra que dice: ¿dónde está, o muerte, tu aguilón? ¿Dónde no se cumple tu victoria? Si usted ha ido más de 3 veces de compra con su esposa y sus hijos, no hay principado ni potestad que pueda hacer nada en contra de él. Los hombres saben de lo que pueden hablar. Oye, si yo vengo de las compras con mi esposa, traigo las bolsas de las compras en una mano, vengo con la niña, ya la niña se cansa porque en las compras tuve que perseguirla, ella se cansó y yo estoy más cansado que ella. Y ustedes saben la energía que tienen los muchachos. Entonces, cuando llegamos ahí, vengo con las bolsas, mi esposa con su cartera. Es que la iglesia tiene que andar cómoda. ¿No fue Cristo que se sacrificó por la iglesia? Piénsalo. Tienen que acogerte al diseño. ¿Entiendes que es un diseño? Para que las cosas vayan bien. Entonces, tú vienes con las bolsas y tu niña pequeña te dice: papi, cárgame, porque ella es el resultado de la relación de Cristo y la iglesia, de tu relación con tu esposa. Entonces, tú traes la bolsa en la mano, la niña en la otra mano, llegas a la puerta y tu esposa se te queda mirando con esos ojos dulces para que tú abras la puerta. Tú no sabes cómo la vas a abrir. A eso es lo que yo llamo misión imposible. Entonces ella se queda mirando así para que tú abras la puerta y tú estás así como engarrotado. Y entonces yo soy un bendecido, además de ser un bendecido, soy muy privilegiado porque a mí no me gusta manejar. Mi esposa es quien maneja. Entonces ella trae sus llaves y mis llaves en su cartera, pero ella está esperando que yo abra la puerta. No sé cómo, pero eso es así. Pero en ese momento tú no te puedes alterar, ella es la iglesia. Tú no puedes echar a perder el sacrificio de toda una tarde. ¿Cómo tú le vas a gritar? Entonces tú con una vocecita así bien dulce, tú dices: mi amor, tú tienes las llaves, puedes abrir la puerta. Ay, verdad, mi vida. Porque cae como un laxo así que ella está confundida. Hay veces que la iglesia está confundida, pero aún así Cristo tiene misericordia. ¿Cuándo entienden el diseño? Entonces, ella tiene que buscar las llaves en la cartera. La cartera de una mujer es una cosa mística. Tú no puedes esperar que las llaves aparezcan al instante. No. Yo sé que tú tienes fe. Yo sé que tú tienes la fe consumada, pero yo no sé cómo será la cartera de su mujer. La cartera de mi mujer. Un par de tenis, unos zapatos altos de tacón. Aquí tengo un acordeón.
Las llaves. ¿Y puedo seguir? Pero tú eres el Salvador, estás crucificado. Adán está crucificado. Hasta que por fin las llaves aparecen. Cuando la esposa encuentra las llaves, tu sacrificio se hace visible. Vas a tener tu recompensa en la noche. Porque todo tiene que ver con algo que tu actitud va a producir. Ya ella tienes que entender que va a llegar, se va a poner a hacer la comida, se va a poner a hacer lo que la esposa tiene que hacer. Cuando tú libertas a la esposa a través de un diseño y la esposa se incorpora, así como la iglesia se incorpora a las cosas que tienen que hacer, entonces Cristo está descansando en lugares celestiales. ¿Tú quieres descansar, esposo? Tienes que entender el diseño. Tienes que sacrificarte para poder reinar en vida. Diga conmigo un diseño. ¿Lo estás entendiendo? Ah, Padre. Si tú quieres, yo quisiera que alguien pudiera, si puedes ponerme algo, una música si quieren, quiero ya ministrar esta palabra para finalizar. Bueno, ¿cuántos se están gozando con la palabra? Técnico de un momentito, pero quiero ya